Buenas noches. El día de hoy haremos un experimento sobre concentración y molaridad. Mi grupo está compuesto de mi persona, Germán Torres, y Jason Loaiza. El taller valida 4 preguntas y una conclusión. Entonces comencemos. La primera pregunta dice, ¿qué le ocurre a la concentración y al color de la solución cuando se dobla la cantidad de soluto? Entonces, tenemos este ejemplo que es el inicial. Cuando se dobla la cantidad de soluto, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces aquí cuando se dobla la cantidad de soluto, la concentración tiende a aumentar y lo mismo la coloración. Entonces de pronto, ya que de pronto no podemos llegar hasta el tope, vamos a validar aquí, disminuyendo el volumen de la disolución. También nos tiende, disminuyámoslo aquí a la mitad, sería más o menos 250, 0.250. También nos llega al mismo valor. Metemos aquí, nos tiende a llegar a la concentración total de la disolución. Vamos a disminuir al máximo, nos llega totalmente roja la solución. Entonces en este caso lo que se puede observar es que mientras aumenta la cantidad de soluto o mientras se disminuye el volumen de disolución, se aumenta la concentración. Esto ocurre por la ecuación de la molaridad, la cual nos indica que la molaridad es igual al número de moles del soluto dividido entre los litros de disolución. Ahora bien, la explicación de por qué aumenta el color es porque entre más concentración de una solución va a tender a llegar a visualizarse las moléculas del soluto. Se puede observar en el simulador cómo al saturarse la mezcla se tienden a ver los gránulos del soluto. Aquí no se puede ver porque eh, esta mezcla tiene buen grado de disolución. Vamos a ver otro ejemplo, digamos aquí el dicromato de potasio con los mismos valores ya nos tiene saturada la disolución. Ahora vamos a mirar el tope. Aquí en este tope ya no está saturado, pero si aumentamos un poco más la cantidad de soluto nos va a llegar a empezar a ver los gránulos de cada soluto, y aumenta y aumenta. Entonces esto tiende a pasar porque se aumenta la cantidad de soluto y va a tender a saturarse la mezcla. Ahora tenemos el segundo punto que dice qué le ocurre a la concentración y al color de la solución cuando se dobla el volumen del solvente. Entonces vamos a hacer el mismo experimento inicial. Teníamos los valores. Vamos a aumentar el valor del solvente. Lo que se puede observar es que la concentración disminuye y asimismo el color disminuye. Entonces esto sucede porque al doblar el volumen del solvente, que es el que disminuye la concentración, como lo habíamos dicho antes por la ecuación de la molaridad, entre más aumente el denominador, que es el volumen del solvente, más pequeña se va a hacer la cifra de concentración. Ahora la coloración va a tender a desaparecer y a hacerse más tenue porque las pocas moléculas del soluto se esconden entre las muchas moléculas del solvente. Esto nos lo explicó el profesor en clase. Entonces podemos seguir con el siguiente punto. Cuando se cambia el tipo de sal, es decir, el soluto cambia la concentración. Entonces vamos a validar no con esta mezcla, sino con otra. Tenemos el sulfato de cobre. Vamos aquí a reducir un poco los valores. Aquí vamos a poner la mitad. Bueno, digamos que 300. No, 336, no importa el valor. Aquí uno
más aproximado a 250, 0.250, más o menos lo mismo. Esto es lo más aproximado que pude. Vamos a mirar, la concentración nos da 0.996 de molaridad. Vamos ahora al cloruro de níquel. Tenemos el mismo valor de concentración. Aquí está. Ahora vamos a ver el dicromato de potasio. Bueno, este sí nos cambió porque está saturado. Pero vamos a ver, digamos, en la mezcla anterior que teníamos. Es el mismo valor, 0.996. Cromato de potasio, lo mismo. Entonces, ¿qué podemos observar? Cuando se cambia el tipo de sal, no cambia la concentración, puesto que no cambian los valores de la ecuación. Recordemos que la molaridad es la división entre el número de moles y el volumen del solvente, lo cual en este caso no están cambiando. Estamos cambiando es el tipo de solución, ¿sí? El elemento que vamos a disolver, el soluto que vamos a disolver en el agua es el que está cambiando. Entonces, por esa razón no cambia el grado de concentración. Ahora tenemos la cuarta pregunta, dice a qué valor de molaridad se alcanza la saturación para, en este caso, el permanganato de potasio. Entonces vamos a hacer la prueba, digamos que con estos mismos valores iniciales. Vamos a ver acá el permanganato. Bueno, según la ecuación está aproximadamente a 0.500 de molaridad. Entonces, para una solución, en este caso de 255, aproximadamente 0.255 moles de permanganato de potasio, disueltos en aproximadamente 500 mililitros de volumen de agua, tenemos una concentración de 0.500 de molaridad. Este valor puede ser diferente para otras sales y en otros factores como la temperatura, ya que la solubilidad se puede incrementar con la temperatura. Por ejemplo, se puede disolver mayor cantidad de sal en agua caliente que en fría, pero en este caso es por la composición química y la naturaleza del soluto y del solvente. Por ejemplo, si puede disolver una mayor cantidad de azúcar en agua que sal en agua. En este caso el azúcar es más soluble. Otro ejemplo de pronto pues, que encontré por ahí es el etanol en agua. Son dos elementos completamente solubles en uno con el otro, o sea, son similares. En este caso en particular el solvente será el compuesto que se encuentre en mayor cantidad en gramos y el soluto el de menos cantidad de gramos en la solución. Por lo tanto, en el momento en que se vaya a saturar la mezcla, va a convertirse el soluto en solvente y viceversa. Por último, ¿qué se puede concluir del experimento? Podemos concluir que la ecuación de la molaridad queda demostrada en el simulador, que la concentración es directamente proporcional a los moles del soluto e inversamente proporcional al volumen del solvente. Entonces, no siendo más, muchas gracias y finaliza el experimento.